¿Cuáles son? Una pequeña definición. Conexiones precalificadas y calificadas. Y aquí, pues después lo aclararé con mayor detenimiento, pero de antemano hagamos la advertencia de que esto no es lo mismo y no se debe confundir con juntas precalificadas que se utilizan en el mundo de la soldadura y en el mundo de las estructuras metálicas en conexiones con AWS 1.1. Es un concepto diferente. Veremos el concepto de zona protegida, área K, soldaduras de demanda crítica y placas de continuidad. Y revisaremos los requerimientos de los materiales de aporte de soldadura de los elementos de resistencia sísmica, tanto para los que son de demanda crítica como para los que no. El título F3, Provisiones sísmicas para estructuras de acero con perfiles laminados, armado y tubería estructural, está adaptado e influenciado por el AWS D1.8, que es el suplemento sísmico de la American Welding Society. Veremos cómo trabajan conjuntamente. Bueno, vamos a revisar el alcance de este capítulo F3 y aquí a resaltar dos cosas que lo haré al final de la lectura del alcance. Estos requisitos sísmicos especiales deben aplicarse conjuntamente con el capítulo F2. Son aplicables al diseño, fabricación y montaje de miembros de conexiones de los sistemas de resistencia sísmico, así como a los empalmes de las bases de columnas del sistema para cargas de gravedad en edificaciones con pórticos resistentes a momento, pórticos arrastrados, muros de cortante, construidos con perfiles de acero, únicamente con perfiles de acero actuando en forma compuesta con concreto reforzado. Entonces, de aquí que es importante resaltar que estos son requisitos especiales y adicionales que se aplican a ciertos elementos. Cuando digo adicionales, es de resaltar que el capítulo F2 aplica a todas las edificaciones, a todas las partes de la edificación en estructura metálica, pero particularmente el F3 aplica además aplica solamente, perdón, a los que se acaban de leer acá, que son miembros y conexiones de resistencia sísmica y a las columnas y otros elementos que menciona allí. Para decirlo de otra forma, en la edificación, a toda la edificación se le aplica el F2 y a las conexiones y lo que acabamos de leer acá se le aplica el F2 más el F3. Es lo que quiero como resaltar aquí, que no es que a los elementos de resistencia sísmica y a los otros que leímos acá se aplique el F3 y ya, no. A eso se le aplica además el F3. Y lo otro pues es el alcance a cuáles elementos son, ya los leímos allí. Y creo que quedó claro. Algunas definiciones previas. En estas definiciones hago la salvedad de que algunas de las cosas que vamos a ver acá para algunos profesionales, ya sea por su ejercicio profesional, por su formación profesional o por su experiencia, puedan ser definiciones muy básicas que ya conoce. No obstante, pues la unidad está abierta a otro personal de otras áreas, de otras especificidades y probablemente con otras experiencias. Entonces haremos estas definiciones, no obstante puedan ser, como ya lo dije, de manejo cotidiano para algunos. Sistemas de resistencia a carga sísmica. Es aquella parte de la estructura que según el diseño aporta la resistencia requerida para resistir las cargas sísmicas, incluyendo elementos como puntales, conectores, diafragmas y cerchas. Bueno, entonces voy a aplicar acá con este dibujito, tratar de explicar un poquito lo que es los elementos de resistencia sísmica. En esta digamos que es toda la edificación, en esta figura. En esta figura hay unas flechitas verticales que representan las cargas verticales, básicamente, cargas muertas, cargas vivas de la estructura, y los elementos que están sometidos a ellas pues soportan esas cargas, pero hay unos elementos particulares que además soportan unas cargas horizontales que se representan con estas flechas punteadas horizontales que están en esta parte izquierda de la figura y en esta parte derecha de la figura, el esquema de la edificación. Y estas cargas
son las cargas sísmicas, y dentro del diseño, el calculista determinó que algunos elementos, y no todos los elementos, en este caso particular, son los que van a resistir esas cargas sísmicas. Aquí particularmente este módulo, que está conformado aquí por riostras, estos tres niveles, estos tres módulos de riostras en tres diferentes niveles para este módulo, son los elementos llamados a soportar estas cargas horizontales sísmicas. La rigidez de ellos, desde sus conexiones y la forma en que se conectan ellos, son los elementos que van a resistir la carga, y por tanto la definición es que ellos son los elementos de resistencia sísmica y tienen esa diferenciación con respecto a otros elementos de la edificación. Esto en términos normativos, ¿qué quiere decir? Que toda la edificación debe cumplir con el F2 del reglamento sismo resistente colombiano, y estos de acá, además de cumplir el F2, deben cumplir con el F3, que es la unidad que estamos revisando aquí en esta charla. Conexión ensayada y conexión precalificada. Vamos a hacer una definición, una diferenciación acá, como lo dije antes de empezar a explicar la conexión, y es que conexión precalificada no debe confundirse por aquellos asistentes a la unidad que estén familiarizados con las conexiones soldadas, con las juntas soldadas, con las juntas precalificadas. Las juntas precalificadas es un concepto que tiene la WSD 1.1, donde permite que si las soldaduras estandarizadas con ciertas geometrías y otros detalles que no voy a mencionar acá, pero no debe confundirse con esto. Esto es diferente. A la diferencia aquí entre conexión y junta soldada es la siguiente. Aquí cuando se habla de conexión se refiere a todo el conjunto de toda la viga que está unida a toda la columna, en este caso pues de la figura, pero no a la mera junta de soldada que vaya por aquí en cualquier parte, no, esa es una junta que puede ser precalificada o no en el otro concepto de soldadura que acabo de mencionar, con el cual no hay que confundir. Aquí la conexión, el concepto de conexión hace referencia a toda esta unidad, tanto al elemento que llega, en este caso una viga con en place, a la columna que recibe eso. Acá, por ejemplo, en este caso, a la viga con sus en place, sus rigidizadores, a los atizadores de continuidad acá, en la columna. Todo esto es la conexión. Y esas conexiones deben ser ensayadas o precalificadas. Veamos qué quiere decir que sea ensayada o precalificada. Cuando el calculista hace sus diseños, sus cálculos, utiliza una formulación basada en unos modelos en el cual él evalúa si la conexión se va a comportar de la manera que él requiere. Básicamente tiene que ver con unas deformaciones inelásticas que se presentan allí, pero no voy a profundizar en eso, primero porque no es mi especialidad y segundo porque no es la intención de la unidad. Entonces, por la importancia de la conexión y del elemento de resistencia sísmica en la integridad de la edificación, hay que garantizar que ella se va a comportar como se prevé. Entonces, cuando se haga una edificación, lo que la normatividad requiere es que esa conexión se ensaye más allá de la mera formulación. Ensayar estas conexiones requiere grandes laboratorios porque se requiere hacer modelos de las juntas, someterlos a cargas horizontales, modelos a escala, someterlos a las cargas horizontales que están estandarizadas y hacer mediciones de deformación, y habrá ciertos valores en lo cual que se cumplan durante el ensayo y en el cual se considera si la conexión cumplió o no cumplió con el ensayo y se puede o no utilizar en la edificación. Entonces, cada edificación yo debería tener una conexión que la he ensayado, además de que la calculó un calculista, la he ensayado y garantizo que va a cumplir los requerimientos para esa conexión. Como eso evidentemente es costoso, es un trabajo largo, sobre todo en países como Colombia, donde no abundan los laboratorios donde se pueden hacer este tipo de ensayos. Entonces, pues aquí es difícil, y es difícil en países más desarrollados como en Estados Unidos. Entonces, se desarrollaron ciertas conexiones que ya han sido ensayadas y se consideran, por tanto, precalificadas. Hay una normatividad de la ISC, que es básicamente la 358, acá la menciono y pueden ver el nombre que está en inglés, donde están ciertas conexiones que ya han sido precalificadas, han sido sometidas
un número de ensayos suficientes por parte de instituciones como el ISC y ha determinado una serie de conexiones que ya las considera precalificadas. Entonces son esas que están muy definidas, muy claramente. Esta es una fotico de una de esas conexiones, la tipo en play, donde tiene este tipo, el tipo A, B o C. Pues acá ve que difiere pues si tiene atiesador, si no, en el número de pernos, en los tamaños desde el mínimo hasta, desde un mínimo de estos perfiles hasta un máximo, de qué diámetro son los pernos, las distancias, cómo son las soldoras, todo eso está perfectamente definido en esta normatividad ISC 358. Y entonces yo en una edificación puedo acoger una de estas conexiones, esta es una, ahorita haremos otras. Si yo acojo esta y me ciño a todos los requerimientos que están allí, pues puedo utilizar la conexión y no tengo que ensayarla. ¿Ok? Entonces eso es importante en el ejercicio del control de calidad y la supervisión técnica. La conexión debe ser ensayada si no es precalificada. Entonces cualquier conexión que no esté precalificada, yo debo ensayarla. Entonces es importante el ejercicio de los proyectos, que esto se cumple, es una verificación que debemos hacer como supervisión técnica y como control de calidad también. Aquí vamos a ver algunos de las conexiones precalificadas. Esta ya la mostré, muy utilizada en el país. Esta es otra, también muy utilizada, la conexión con Emplace, donde básicamente la columna tiene soldadas acá esto que conocemos como platabandas, con sus perforaciones, y hay una viga. La viga viene pues con sus perforaciones y se unen el alma, se unen los patines. Y todo esto está estandarizado claramente dentro de unos rangos de límites en los cuales si yo me mantengo allí, puedo utilizar la conexión. Esta es una de ellas. Esta es otra, también algunas veces muy utilizada en el país, una conexión rígida donde se sueldan los patines de la viga a la columna con sus atiesadores, con sus soldaduras. Esta es otra de las conexiones que hay en precalificada. Esta es una conexión que tiene patente, se llama conexión Kaiser. Y todo eso está, como lo he mencionado ya varias veces, precalificado. Entonces vamos a ver otras. Aparece un concepto que es importante tener en cuenta aquí, que es la zona protegida. Es un sector del miembro en el cual debe cumplir limitaciones de fabricación y ubicación de accesorios. Entonces acá con esta figura voy a explicar esto de la zona protegida, pero quiero antes de entrar en el dibujo decir que la zona protegida es un concepto que aplica en este F3 para cierta área de la conexión, particularmente cuando esta conexión se ensaya o cuando la ensayaron para precalificarla, cierta zona de ella, que es la que es de mayor interés, no quiere que sea la única, pero es de cierto interés, estaba en una condición estándar. Entonces la zona protegida más o menos pretende eso, que yo la mantenga en esa condición en la cual fueron tomados los ensayos. Entonces allí no debo perforar, no debo tener juntas soldadas y hay unas limitaciones a ello. Entonces esa zona protegida se limita o se define para cada conexión precalificada que estemos usando o para la conexión ensayada. Hay ciertas formas de delimitarla. Entonces la zona protegida tiene esa particularidad. Debo mantenerla en una condición estándar y hay cosas claramente determinadas en el reglamento que puede ir ahí y que no vamos a mencionarlo acá. En este caso particular, para esta conexión, la zona protegida está diciendo acá que es SH más D, donde SH es esta distancia, ya que esta zonita por acá es la zona protegida. Yo ahí debo garantizar que esa zona va a estar de la manera que me lo requiere la normatividad, que ahorita vemos dónde está eso. Eso es una zona protegida. Otra definición es la placa de continuidad, la cual explicaremos en esta misma figura. Esta es la placa de continuidad. Están acá. Que son rigidizadores de columna en la parte superior e inferior de la zona de panel, o sea, acá. También conocidos como rigidizadores transversales, pero básicamente esas placas de continuidad son estos elementos que se ven acá, que conocemos como rigidizadores. Pero no cualquiera, sino esos que están allí delimitando esa zona de panel, que es esta. Aparece una nueva o un concepto muy importante para el título F3 y es la soldadura de demanda crítica. Vamos a ver acá que esta definición pues no ayuda mucho, pero la explicaré con el dibujo y yo creo que eso nos puede aclarar. Leeré la definición. La soldadura cuya demanda de formaciones inelásticas
y las consecuencias de su falla en el sistema de resistencia sísmico requiere un control de calidad especial. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Las soldadoras de demanda crítica tienen un control especial porque ellas están sometidas a otras cosas, a deformaciones inelásticas, que son condiciones que el resto de soldaduras dentro de una edificación no se requiere que sean sometidas a ellas, pero es particularmente ciertas soldaduras en la conexión sí van a estar allí sometidas, entonces ellas deben ser tratadas de manera diferente. Ahora, este es un dibujo, esta es una gráfica extractada del D1.8 de una de las conexiones precalificadas que ya mencionamos hace un rato, pero este es el dibujo del D1.8. Entonces, aquí ¿qué quiero mostrar acá? Que hay básicamente tres tipos de soldadura en cuanto al control que hay que hacer. Hay soldaduras que son de 1.1 y no son de resistencia sísmica. Aquí, por ejemplo, en este caso, quiere ilustrar eso. Esta es una soldadura de 1.1, no es del sistema de resistencia sísmica. ¿Cuáles son? Esta soldadura aquí de este elemento vertical, esta soldadura acá, de este atiesador o de este elemento como quiera que él se llame, no es una soldadura del sistema de resistencia sísmico y es una soldadura de D1.1 que la tratamos con el AWS D1.1. Acá hay otra de esas mismas, estas soldaduras de acá, se tratan como de 1.1. Esta de aquí también, es esta, se trata como una soldadura de 1.1 y no tiene mayor requerimiento más que ese. Sin embargo, vemos acá otros dos tipos de soldadura. Ya las soldaduras que sí son de resistencia sísmica, que a su vez se dividen en dos tipos. Entonces, por ejemplo, estas soldaduras que estamos mostrando acá en el elemento de continuidad son soldaduras de D1.8. Eso quiere decir que son soldaduras que sí pertenecen al sistema de resistencia sísmico. Entonces están estas de los elementos de continuidad. Y aparecen unas nuevas soldaduras que además de ser de elementos de resistencia sísmico, además son de demanda crítica. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta soldadura de esta platina a la columna. Es una soldadura de D1.8 y además es de demanda crítica, o sea, del alma a la columna, solamente la del alma a la columna. Es esta, perdón, lo dice aquí claramente. De la viga del alma a la columna, ¿listo? Hay otras, por ejemplo, que es esta, que es la conexión entre el patín de la viga al patín de la columna. Acá abajo también son soldaduras de demanda crítica y de 1.8 obviamente. Y aquí también se ilustra en esta gráfica la zona protegida. Entonces estos son los requerimientos del D1.8 y esa es la soldadura de demanda crítica. Pues aquí ya, después de haber explicado esto, creo que se entiende ese concepto. Acá simplemente son otros de los dibujos que hay en el D1.8, donde también pues simplemente mostraré más de lo que ya mostré. Por ejemplo, la zona protegida aquí la muestra en este caso, que va hasta el primer atiesador donde está el atiesador de la conexión. Esta es un sistema riostrado excéntrico que pasa por aquí en la riostra lejos del nodo. Y aquí se muestran lo mismo, soldaduras de 1.8 que son de demanda crítica, unas que no son de demanda crítica, esta particularmente es de 1.8 de demanda crítica, estas son solamente de 1.8 y así, estas son de 1.1 solamente y así, de 1.8. Entonces uno puede encontrar cuáles de esas soldaduras tienen una calificación y cuáles tienen la otra en la normatividad. Y aquí eso nos da la entrada a esta tabla que he construido, donde muestro cómo esa información que vimos allá no es que no es que se la sabe el ingeniero o es que yo tengo algún cálculo particular, sino que eso está claramente definido en la normatividad. ¿Qué hemos hecho acá? Según los sistemas estructurales y las condiciones de energía de la zona donde se esté haciendo el diseño, está definido qué es soldadura de demanda crítica, cuáles son las zonas protegidas, si hay requerimientos especiales de conexión para si tiene que ser precalificado o no, y si hay algún requerimiento especial en la zona de panel. Entonces, yo lo que he hecho es extractar del reglamento en el F3, por ejemplo, acá está
En el F3.5, que son los pórticos resistentes a momento, y pues ya para si son de disipación de energía mínima, moderada o especial, entonces acá yo he extractado el numeral en cuanto a lo que dice soldadura de demanda crítica. Veamos este ejemplo donde, por ejemplo, tenemos pórticos resistentes a momento de disipación de energía especial. Entonces, ¿cuáles son soldadoras de demanda crítica? Este es el numeral donde lo define, el F35361, para este sistema estructural particularmente, y ese modo de disipación de energía. ¿Y qué es soldadura de demanda crítica? Las soldaduras acanaladas de empalme con columnas. Listo, ya sabemos. Soldaduras de empalme de columnas acanaladas son soldaduras de demanda crítica. Soldaduras de columna placa base. El asterisco quiere decir que hay el texto sigue y que hay algunas excepciones allí y cada cual deberá revisarla pues para que pueda hacer un buen ejercicio de la labor de supervisión técnica y control de calidad. Soldaduras acanaladas de penetración completa de las aletas de viga y almas de viga a la columna. Entonces, ahí está en texto lo que vimos ahora en dibujo. Acá le dice cuáles son en F35361 las soldaduras de demanda crítica si su proyecto es en este sistema estructural y en este modo de disipación de energía. Entonces, usted esto lo sabe o si no lo debe saber, lo debe investigar y aquí ya va a estos numerales y encuentra cuáles son las soldadoras de demanda crítica. Pero veremos que eso debe estar en los planos además, lo miraremos ahora en unas pocas diapositivas más adelante. En cuanto a las zonas protegidas, pues lo mismo pasa en este numeral, en el F35353, aquí lo define y dice que es el extremo de la viga sometido a deformaciones inelásticas. Y hay que seguir leyendo allí, pues a ver hasta dónde va, hasta dónde lo define, pero básicamente en este numeral usted encuentra para este sistema estructural, para ese modo de disipación de energía, cuál es la zona protegida. Requerimientos de conexión calificada o precalificada, sí la pide. Si estoy utilizando este sistema en esta, sí lo pide y ese es el numeral donde que hay que cumplir. Acá le dice qué tiene que hacer para cumplir. No voy a detenerme aquí en eso, no esa es la intención. Y en la zona de panel sí, si hay requerimientos, si hay zona de panel y acá lo define y ahí lo que hay que cumplir. Entonces esta tablita la hice con esa intención de que se consulte, pero principalmente de explicar que eso está definido en la normatividad. Y así para diferentes sistemas, acá creo que tengo la mayoría. Por ejemplo, para pórticos arriostrados excéntricamente. Entonces, lo mismo, soldadoras de demanda crítica. Vamos a leerlo pues y damos por terminado esta parte. Soldaduras acanaladas de empalme de columnas. Soldaduras de la conexión columna a placa base. Lo del asterisco es lo mismo que dije anteriormente. 3. Soldaduras de conexión viga a columna de acuerdo al numeral. Y ahí hay un numeral para ello. Cuarto, soldaduras que conecten las aletas del vínculo y el alma del vínculo a la columna cuando el vínculo esté conectado a las columnas. Bueno, ahí dice cuál es. Soldaduras que conecten las almas a las aletas en vínculos con vigas armadas. Entonces, simplemente para no detenerme mucho en eso, quiero decir que está definido en unos numerales particulares del reglamento. Zonas protegidas dice que son los vínculos de la zona protegida. Y en cuanto a paneles al requerimiento de que la conexión sea calificada o precalificada, dice que aquí que en un numeral de estos que usar una conexión precalificada para pórtico arrastrado estéticamente de acuerdo a ese numeral, siguiendo a la especificación y zona de panel, pues no hay nada al respecto. Y así para cada sistema estructural y cada modo de disipación de energía. Aquí pues lo he recolectado, pero cada cual lo puede revisar. Sigamos con algunas definiciones que son importantes. Una muy importante es el área K. Aquí tenemos la definición en el NSR y de la AWS de 1.8. El dibujo es de la AWS de 1.8. Para que entiendan acá este dibujo que a veces cuando uno ya lo ve es claro, pero al principio uno se puede embolatar. Esto es un corte seccional de un perfil en I o en H. Aquí estoy marcando su contorno, ¿sí? Entonces estos son un patín. Este es otro patín. Esta es un alma. Aquí están las curvitas pues que conectan los patines y las almas. Y acá hay un rigidizador. Esto que está más oscuro, son soldaduras. Y esto que está acá nachurado, ya lo vamos a explicar, es el área K. Hay unas medidas acá importantes a tener en cuenta, pero vamos a leer la definición.
área localizada entre el alma y la unión del alma con la aleta, entre el alma y la unión del alma con la aleta, medida desde el punto de tangencia en el alma y el filete de la unión de la aleta y el alma, hasta una distancia de 38 milímetros, medida sobre el alma a partir del punto de tangencia. En esta zona la tenacidad frecuentemente es menor que en el resto de la sección. Entonces lo que dice básicamente es que acá hay una curva, donde la curva termina en el punto de tangencia. Desde allí mido 38 milímetros o 40 según el sistema utilizado, pero es 38 según el NCR. Entonces mido 38 milímetros y esa es el área acá. Aquí pasa lo mismo. Termina la curva, o sea, el punto de tangencia, y desde allí sobre el alma, medir 38 o 40 milímetros, y esa se denominará el área acá. Dice acá que sobre el alma es que se mide, ¿no? Entonces, importante. Ese es el área acá. Acá está la medida. Y hay cosas importantes a tener en cuenta que las voy a explicar acá, aunque hay una segunda parte donde se mostrará mejor. Y es que las soldaduras se deben dejar retrocedidas desde este punto. Y lo explicaremos mejor ahora. ¿Listo? Este es el K1. Recomendación para un supervisor técnico y para un control de calidad: manejar muy bien el de 1.8 en el detallado. Bueno, un resumen que podemos ver de lo anterior es que las soldaduras existen de tres categorías. Soldaduras AWS de 1.1 son aquellas que no pertenecen al sistema de resistencia sísmico. Soldaduras del sistema de resistencia sísmico que pertenecen al sistema de resistencia pero no son de demanda crítica, y ellas deben cumplir con el AWS de 1.8, el suplemento sísmico. Y hay soldaduras de demanda crítica que, además de pertenecer al sistema de resistencia sísmico, tienen una connotación especial por los requerimientos de deformación que hay sobre ellas. Entonces son los tres tipos de soldadura. Primero en dos grupos: ¿es del sistema de resistencia sísmico o no? Si no lo es de 1.1, y si lo es una soldadura de 1.8, pero además se dividen en dos: las que no son de demanda crítica y las que sí son de demanda crítica. La pregunta que le surge a uno acá es, bueno, ¿y eso qué connotación tiene? ¿Eso qué es lo que sucede allí? ¿Qué precauciones o qué diferencias se dan en el tratamiento de uno y de otro? Entonces empecemos a ver sobre ellas. Pero primero, mostraba yo hace un rato que era elementos de resistencia sísmica, qué es soldadura de demanda crítica, qué es zona protegida, qué es zona de panel, qué es todo eso. Pero eso, para cuando usted está haciendo el ejercicio de la supervisión técnica o de control de calidad o de inspección de la calidad, usted debe tener claro que esa información debe estar contenida en los planos, y eso es lo que quiero mostrar acá. Que esa información no es que yo me la tenga que saber, yo la tengo que conocer, yo tengo que ser calculista estructural para saber ello. De hecho, todo lo que mostramos ahora en la tabla no es una información que usted necesariamente deba conocer cuando esté haciendo las inspecciones. Esa información debe estar en planos y especificaciones del diseño estructural. Entonces, en este F3.15, pues evidentemente hace parte del F3, están los requerimientos que deben estar en el plano. Aquí hemos resaltado algunas que vale la pena resaltar aquí, pues en esta unidad particular, pero que es obviamente hay que conocerlo completamente cuando estemos en el ejercicio de la supervisión y el control de calidad. Entonces, generalidades. Los planos estructurales deben incluir información específica, y acá dice pues un numeral del NCR donde están, así como la siguiente información, o sea, esta más esta. ¿Por qué? Porque estamos en estructuras metálicas. Designación del sistema de resistencia a carga sísmica. Lo que quiero enfatizar con esto es que en una edificación, cuando estemos trabajando, nosotros como supervisores técnicos, nosotros como control de calidad, nosotros como inspectores, debemos tener un plano que indica cuáles son los elementos de carga sísmica. Eso debe estar ahí, no es que yo tenga que sabérmelos, no es que yo tenga que hacer un curso de cálculo estructural para saber cuáles son. La designación de los miembros y conexiones que hacen parte del sistema a carga sísmica, pues que también esté. Y muy importante, mire, localización de dimensiones y las zonas protegidas. Debe estar en los planos estructurales. A pesar de que yo mostré en una tabla anterior que hay un numeral donde determina cuáles son según el sistema estructural y el modo de disipación de energía,
A pesar de que allí esté, pues eso es para el calculista, pero eso debe estar en los planos, debe estar gráficamente definido, con un texto, con una nota, pero esto debe estar definido claramente. Hay muchas más cosas, pero voy a saltarme acá particularmente a en estructuras de acero. Adicionalmente a lo solicitado en el numeral anterior, los planos estructurales y las especificaciones para estructuras de acero deben incluir los siguientes conceptos. Acá hay muchas cosas, pero esta quiero resaltar. Localización de las soldadoras de demanda crítica. Entonces lo que mostrábamos ahora, donde la soldadura hay una que es de 1.8, otra es de 1.1, otra de 1.8 y de 1 de demanda crítica. Eso es como confuso y es difícil de aprendérselo incluso, aun cuando la conexión sea precalificada y sea muy estándar. Eso es difícil de aprendérselo de memoria. Entonces no es necesario. En los planos debe estar definido qué es demanda crítica y qué no. Eso debe estar claramente definido allí en los planos estructurales como lo requiere este numeral. Y otro concepto importante que debemos tener en cuenta los supervisores técnicos y el personal de control de calidad y los fabricantes es que es la temperatura de servicio mínima esperada de la estructura del acero. Esto es importante sobre todo saber si la estructura no fuera cubierta y mantenía una temperatura de 10 grados centígrados o mayor. Entonces, importante, digo esto para todo el personal que construye edificaciones, esa temperatura debe ser definida, debe estar en los planos y cuando esto sea por debajo de 10 grados centígrados, esa temperatura mínima, hay unos requerimientos a tener en cuenta muy, muy importantes en la selección de los aportes, en la calificación de los WPS. Entonces, cuando nuestro proyecto esté siéndose ejecutado, nosotros como supervisores técnicos, nosotros como fabricantes, nosotros como inspectores de calidad, debemos conocer claramente esta temperatura porque eso determina la manera de atender los requerimientos de soldadura, particularmente los de demanda crítica. Bueno, y hay otros requerimientos acá muy importantes que no vamos a revisar en este momento. Soldaduras del sistema de resistencia sísmico. Todas las soldaduras usadas en miembros y conexiones de resistencia sísmico deben realizarse con metales de aporte que cumplan los requisitos especificados en la tabla F314 rayados. Entonces, esto es lo que debe cumplir una soldadura, según esta tabla, si va a ser de 1.8, pero no necesariamente que sea demanda crítica. Toda soldadura que sea de 1.8 debe cumplir esto. ¿Y qué debe cumplir? Un esfuerzo de fluencia y una tenacidad Charpy. Esta tenacidad Charpy no se le pide a las soldadoras del D1.1. Ellas no requieren cumplir esta tenacidad Charpy. Sí se les pide que cumplan una fluencia, una resistencia última, un alargamiento, pero no se le pide una tenacidad Charpy. Esto es lo primero que aparece cuando una soldadora es del sistema de resistencia sísmica. Entonces acá está. Pero adicionalmente, las soldadoras que sean designadas como de demanda crítica deben hacerse con metales de aporte que cumplan con los requisitos de la tabla F3143, que es esta. Y entonces se piden acá lo mismo, pero hay una diferencia, ya vamos a ver, porque acá esta energía de tenacidad Charpy es diferente. Es diferente. Y hay que tener en cuenta lo que les dije hace un rato, en unas diapositivas anteriores, la temperatura mínima esperada de servicio. Cuando esa temperatura es menor de 10 grados centígrados, hay que irse a este de 1.8, que es el numeral que está acá, porque las condiciones cambian y hay condiciones diferentes. Entonces es muy importante cuando somos supervisores técnicos tener en cuenta esa temperatura mínima de servicio. Bueno, ahora veamos esto qué es. Esta es la tabla para las soldadoras que son de 1.8 y estas son las tablas para las soldadoras que son además de demanda crítica. Entonces, ¿qué significa eso? Como preguntaba yo hace un rato, bueno, ¿y eso qué es de demanda crítica y no? ¿Qué significa? Pues veamos. El requerimiento de esfuerzo de fluencia básicamente es el mismo, 400 megapascales para ambas. Los requerimientos de resistencia última también son los mismos. Y la diferencia está aquí básicamente. En el requerimiento de prueba Charpy, tenacidad Charpy, acá es 27 a menos 18 y aquí es 54 a 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces difieren. Es difícil de comparar una cosa de estas con otra porque no están a la misma temperatura. Hay notas ahí para leer. Pero básicamente su trabajo se limita a que usted sepa seleccionar aportes con este cumplimiento de esto. Los fabricantes son ellos en sus manuales dicen si la soldadura cumple de 1.8, si la soldadura cumple los requerimientos de demanda crítica o no, pero usted debe verificar esto, es un requerimiento importante para la calidad final y la integridad de la edificación. Entonces este es un punto importante.
por ejemplo, estos son aportes comunes que utilizamos en las edificaciones. La pregunta es que cumplen o no para D1.8, cumplen o no para D1.8 de demanda crítica. Y entonces una invitación a que se revise esto de manera particular en cada uno de los proyectos. El sumario, hemos revisado conexiones y elementos de resistencia sísmica y hemos dicho que deben cumplir requerimientos especiales del F3, además de los generales del F2, del reglamento. Definimos elementos de resistencia sísmica, definimos conexiones calificadas y precalificadas y mostramos o hicimos el énfasis en cómo difiere esto de un concepto similar en el nombre que es la junta precalificada del D1.1 particularmente, y vimos cómo la conexión es algo más global. Determinamos qué y dónde van y cómo se determinan y dónde están zonas protegidas, soldaduras de demanda crítica, temperatura de servicio, área K. Y vimos las diferencias para los aportes de soldadura de 1.8 y de 1.8 de demanda crítica. Esta es la unidad. Hay documentación anexa importante para que sea consultada